Amén. Les ruego, hermanos, que nos pongamos de pie y que nos unamos todos juntos para decir esta mañana que queremos entrar en su santuario para adorar, y como todos los domingos le pedimos que nos ayude limpiando constantemente nuestro corazón, que nos ayude teniendo la mente de Cristo, enseñándonos a amar sobre todo. Seguimos cantando Venimos a adorarte, y estamos aquí para poderle decir a nuestro Señor que queremos adorarle no por lo que Él nos da, sino que porque le amamos. Rey de Reyes y Señor, venimos
Cantemos todos juntos, todo lo que soy. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Son unas hermanas. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Todos los hombres. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, yo confiaré en ti, Señor. Todo momento tu fidelidad. Unas hermanas, que todo lo que soy. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Cantemos todos los hombres. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Todos juntos cantando. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Solo hermanas. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Todos. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Amén. Buenos días. Hoy estamos medio achoromalados. ¿Se dice así aquí en Colombia? No sé, porque mañana es festivo, porque hoy, honestamente, ¿a cuánto nos dio pereza levantarnos hoy? Hoy solo yo. Los niños, por favor, si pasan. Si se da cuenta, hoy es mañana es festivo. Y eso significa que es puente. Si usted mira para el lado, hay muchas sillas vacías y en realidad hay muchos hermanos que andan fuera de Bogotá. Que el Señor los bendiga.
Algunos andan en Boyacá disfrutando, algunos andan en Melgar, Girardot, tirados en una piscina, pero nosotros estamos aquí. Amén. Vamos a realizar un ejercicio para despertarnos un poco antes de ir a la palabra de Dios. Vaya a la persona que está adelante y denle un saludo. Dígale buenos días. Dios te bendiga. Despierte. Despierte de lo que duermes. Despiértate porque duermes. No llores, Cecilita, no se emociones, Cecilita, no llores. Yo sé que se echó botas, pero bien. Dos cositas antes de pasar al estudio de la palabra del Señor. Muchos seguramente se enteraron por Facebook cómo va la salud del pastor Javier. La salud del pastor Javier va lentamente, por así decirlo, dentro de la gravedad, va mejorando. Hay una infección muy fuerte en los pulmones debido a que cuando él cae, sangra y toda esa sangre se va por su boca hacia adentro. Entonces mucha de esa sangre se coaguló, se secó y va a producir una infección. Entonces hasta pus le estaba saliendo de esta zona. Entonces los médicos están tratando muy fuerte con antibióticos eso. Eso sí, gracias a Dios ya ha despertado un poquito, ha abierto sus ojos, escucha, conoce, pero luego vuelve a quedarse dormido otra vez. Entonces hay una preocupación para que él se despierte completamente. Entonces sigamos orando por el pastor Javier, por Alexandra, por toda su familia. Realmente ha pasado un momento difícil y mire cómo es la gracia de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que uno se va enterando. Cuando el pastor Javier cae, se golpea, empieza a ahogarse con su sangre y por suerte nosotros sabemos que no es así. Va pasando un bombero que sabe de primeros auxilios junto por ese lugar y lo mueve, lo levanta y evita que el pastor se ahogue con su propia sangre. ¿Casualidad? La bendición del Señor en el cielo. Y justo pasan dos hermanas de una iglesia, pasan de una iglesia dos hermanas y el bombero le toma el pulso y no siente pulso. Y las hermanas comienzan a orar por un milagro, porque Dios a cada hora terminan de orar y el bombero las miraba como ellas oraban y el pulso vuelve. Son detalles que uno se va enterando y damos gracias a Dios por eso. Siga orando por el pastor Javier. Aquí está la boleta de depósito de un banco a la cuenta de Joaquín, a la cuenta de la hermana Alexandra. La iglesia depositó $1.000.000 de pesos. Pero esto es lo que los hermanos ofrendaron. Se juntaron 600.000 pesos de parte de hermanos que en forma voluntaria se acercaron y me lo dieron. Si usted lo quiere ver, lo quiere certificar, aquí está el depósito, porque como dicen en Chile, las cuentas claras conservan la mitad. Ustedes lo cambiaron a chocolate. Próximo domingo, no se olvide, ¿qué tenemos? La cantata. Los mexicanos ya están acá. Ya tenemos un matrimonio hospedado en nuestra casa y ya fueron inaugurados. Ya los ladrones le dieron la bienvenida. Obvio. Les dijimos con cuidado en el centro, no den papaya, cuidado. Pero uno le robaron, uno que andaba con una camiseta roja, fue y le robó el celular a una persona, a uno de ellos, y otro la billetera con todos los documentos y la tarjeta de crédito. Dice, pero si no nos dimos ni cuenta. Si esa es la clave. Y nos decían, bueno, que ellos también tienen los mismos. Me decían, oye, en Transmilenio hay que andar así. Sí, le digo yo, sí. Así que ya está el grupo musical de México, está en Medellín haciendo presentaciones. Entonces, el próximo domingo, 9 y 11 de la mañana. No hay escuela dominical. Llegue temprano, ¿ah? Y también a colaborar porque tenemos que armar todo esto. No hay alabanza el próximo domingo. Ellos van a cantar y nosotros vamos a escuchar.
Así que, y los que se comprometieron con las tortas, empanadas, galletas, sándwiches de jamón y queso, sándwich de milanesa, costillar, asado, todo eso, no se olvide traerlo. ¿Cómo vamos con eso, yo, Jairo? ¿Sí? Pero no se lo lleve para la casa. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana y continuamos con la vida del apóstol Pablo. En esta mañana nuestro hermano Mauricio va a compartir la palabra del Señor y vamos a orar. Y no se olvide que, ¿por qué hablamos de hombres? Aquí no estamos para adorar y alabar a hombres, pero estamos para ver lo que Dios hace en la vida de un hombre común y corriente. Así que vamos a orar. Señor, gracias por mi hermano Mauricio, bendice su vida. Señor, bendice su familia, Sandrita, Mati, Alegra, Lucas. Señor, cuídales y utiliza a Mauricio esta mañana por tu palabra y que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón que tanto lo necesita. Bendice a mis hermanos viajando, disfrutando un día de descanso y a nosotros acá para compartir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En los avisos vamos a dar la bienvenida a Estelita y a Jorgito, que ya han vuelto de Estados Unidos y los cuales les extrañamos mucho, ya no hablan español. Muy bien, buenos días. Con frío. Como si pastores están como achopalados, es que dicen. Muy bien. Bien. Ahí ya está listo el sonido que va a cantar. El otro domingo hay que llegar temprano porque la zona VIP va a estar. Esta semana le decía yo a Ezequiel, cheque, ¿será que no puedes? ¿Han escuchado la propaganda en la emisora? Sí, señor. Parece que el domingo esto va a estar. Entonces yo le dije a Cheque, si no la cortas, yo te corto el cable para que salgas de la señal al aire, porque la cantidad de gente que va a venir el domingo va a ser impresionante. Hablaba con Ezequiel y me dijo que estuvieron en el tribunal y hubo muchísima gente. Entonces, si el próximo domingo se sienten como en Transmilenio, pues va a ser lindo, ¿no? Bien, hoy vamos a tocar un tema bastante lindo, bastante especial, y es en cuanto a la voluntad de Dios. Las muchachas alrededor de los 17, 18, 19, 20, 25, 30, 25, 40, cuando les hablamos de la voluntad de Dios, ellas apenas suspiran y dicen que una de sus oraciones es que están orando por la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya los muchachos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando quizás también de la pareja, pero quizás estamos hablando de que quizás Dios me use y me lleve a ¿dónde? Al ministerio, quizás a otro país, a otra ciudad, a fundar una iglesia. Pero siempre que hablamos de la voluntad de Dios, es algo que a veces produce misterio, ¿verdad? Algunos dicen, si tú no estás dentro de la voluntad de Dios, estás out. Otros dicen, estoy buscando la voluntad de Dios. Y la verdad que la voluntad de Dios es algo misterioso, ¿no? ¿Cuándo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cuándo tú entiendes la voluntad de Dios? ¿Cuándo entiendo yo la voluntad de Dios? Permítanme compartirles algunas líneas de mi pequeño testimonio. Quizás algunos de ustedes no me conocen. Acá hay una familia que sí me conocí hace mucho tiempo atrás, que vieron cuando yo llegaba a la iglesia mechudo, con los pantalones rotos, y estaba en la cena del Señor y el anciano en esa iglesia me decía, si tú no coses esos pantalones no debo participar de la cena del Señor. Y yo le decía, mejor, porque así no vengo. Entonces yo era muy rebelde, pero a la edad de los 20, 23 años, cuando yo terminé la secundaria, Dios me permitió la oportunidad de estudiar, de prepararme en una universidad, hacer una carrera, y a los 23 años yo me encontré con un buen pasar, un buen bienestar, terminando mi carrera. Trabajaba en Panasonic, tenía un muy buen puesto, y a los 23 años en mis expectativas estaba comprar un buen apartamento en el norte, y no estaba siendo muy difícil. Hablé con mi mamá y le dije, mamá, aún no me voy a casar, pero quiero comprar un apartamento en el norte porque tengo un dinero ahí. Y mi familia, para mi familia era muy
satisfactorio y muy orgulloso se sentían, porque a los 23 años tenía prácticamente mucho asegurado. Mi papá me decía que yo era un gato, no por la agilidad, sino porque yo siempre caía parado. Me dice: Mauricio, yo le admiro que usted siempre cae parado. Y a los 23 años ganaba buen dinero, tenía un buen trabajo, y posiblemente me iban a mandar fuera de Bogotá, iban a hacer una preparación en Japón para seguir mi carrera. Pero empieza Dios a inquietarme, empieza Dios a usar personas, y llego a una iglesia y me empiezan a hablar de Jesucristo, y empieza Dios su maravilloso plan conmigo, y me empieza a inquietar. Y yo recuerdo, Consuelo estaba en esa iglesia, cuando yo llegué a la primera iglesia cristiana y había un club bíblico, y mi reacción era: uy, pero estos jóvenes tan pobres, que hacen cantando esto, unos jueguitos tan tontos. No, esta es la primera vez que entro y no vuelvo más. Y Dios de una u otra forma empezó a usar personas, esa misma iglesia, y me fui enamorando de las cosas de Dios. Y todo iba bien. En mi trabajo estaba todo bien. Mis papás me estaban ayudando a conseguir el apartamento que tanto yo anhelaba comprar, porque mi papá siempre me decía: invierta en finca raíz, invierte en finca raíz. Y entonces ese era, yo me mataba y trabajaba pensando en eso. Pasaron los años y empezó Dios a inquietarme más, y empecé a sentir la carga en mi corazón, y Dios una mañana en un devocional me dijo: te necesito. Y yo hice: wow, eso no es familia. Dejé que ese dardo siguiera derecho. Te necesito, te voy a usar. Y justo fue con el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, cuando Dios habló a mi vida. Y yo fui esquivo a esa pequeña porción de la palabra de Dios y peleé mucho con Dios. Pero Dios empezó a usar ese pequeño pasaje y empezó a trabajar. Y Dios me dijo: te voy a mandar a prepararte a Argentina, a estudiar la palabra de Dios, a gastar un tiempo. Y sabes, cuando la primera vez me lo dijeron, yo dije: está loco. Y yo no voy a estar tan loco para irme para allá. Porque todos los que llegaban de allá siempre llegaban contando esas historias, y yo decía: no, si yo estoy muy cómodo acá, yo estoy en una posición, estoy trabajando en Panasonic, y ya voy a conseguir mi objetivo, mi meta, que era un buen apartamento. Cuando yo estaba en la iglesia con los jóvenes y yo veía cómo partían ellos, y cuando llegaban sí me impactaba algo de ellos. Pero cuando Dios me trató en forma personal con esta pequeña porción que vamos a estudiar esta mañana, tuve que caer y decirle: listo, aquí estoy. Y sabes, cuando llegué a la casa y dije a mis papás: papá, les voy a pasar la carta de renuncia, me voy para Argentina. Y mi papá al principio estaba contento porque él pensaba que yo me iba a ir por Panasonic para Argentina, y entonces voy a estar 3 años quizás, y voy a llegar después, pero me voy a preparar un instituto bíblico. Cuando dije esa palabra, en mi casa hubo una pequeña tempestad, y mis padres me cogieron como cuando yo tenía 7 años, y me dijo: mi papá, ¿usted qué va a hacer? Usted es tonto, usted es bobo. Si usted está en una buena empresa, ¿sabes cuántas personas quisieran estar ahí? ¿Cómo se va a ir allá? ¿Qué va a hacer? ¿Cura? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora y él me dijo una palabra muy fuerte en ese tiempo, y me dijo: ¿fue que yo creí monjas? Él no entendía nada. Y en medio de mi corazón había también tempestad al escuchar a mis padres. Y sabes, por un momento tuve un conflicto entre el hombre interior y el hombre exterior, diciendo: me voy. Pero le dije: papá, me voy. Y él me dijo: tú te vas y no recibes ni una moneda mía. Por favor, no me llames. Y se fue muy enojado, y cuando partí, él en el aeropuerto, en el terminal, porque salimos por tierra,
no estuvo. Porque él me había dicho que había perdido sus 23 años conmigo. Y me fui. Y entendí en ese momento la voluntad de Dios para mi vida. Pues en esta mañana yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dios te ha dicho algo que es totalmente absurdo? ¿Que es totalmente irracional? ¿Sabes? La vez que Dios me habló por Hechos capítulo 9 en el año 92, para mí era absurdo lo que Dios me decía en Hechos capítulo 9. Era totalmente irracional. ¿Cuándo Dios te ha dicho cosas absurdas? Quizás cuando no puedes tener un hijo. Quizás cuando Dios te dice tienes que esperar. ¿Cuándo Dios te ha dicho cosas absurdas? Yo creo que para una mujer lo más especial es poder tener un hijo, ¿verdad? Y que Dios te diga, espera. Convivir con una enfermedad. Que te digan que tienes que a partir de hoy convivir con esta enfermedad. Absurdo, porque todos lo que queremos es estar ¿qué? Sanos. Bien. ¿Qué es absurdo? Que Dios tome a un hombre o a una mujer y le diga, a partir de hoy tú vas a depender de mí y te voy a enviar a tal sitio y tienes que aprender a confiar en mí y no en un sueño, sino en la fe en Cristo Jesús. Absurdo, porque todos fuimos a estudiar y nos preparamos en una universidad quizás para depender de ¿qué? De un trabajo, de un sueldo, formar, construir nuestras vidas. ¿Qué es absurdo? Conocer a Dios. ¿Me escuchaste? Conocer a Dios es algo absurdo, es algo irracional. Si no, con el Nuevo Testamento, sal a la calle y te vas a dar cuenta cuando tú empieces con Juan 3:16, el reflejo de las personas. Para ellos, muchas cosas son absurdas. E inclusive para nosotros, nuestros familiares, es irracional y es absurdo que nosotros ofrendemos y que cada domingo estemos acá. Irracional. Absurdo. Nosotros tenemos dos formas para reaccionar cuando Dios invita a esta forma absurda, irracional. Una es primero ponerle el sentido ¿qué? El sentido común. Cuando Dios me invitó a mí, yo empecé a colocar el sentido común. Uy, no, pero yo ya no voy a ganar esta plática. Ya no va a estar el hotel tu mamá. Voy a salir de mi comodidad. Y empecé a colocarle el sentido común. Pero cuando Dios te hace una invitación, interrumpe tus planes y te hace una pregunta irracional, absurda, no tienes que tener el sentido común, sino el sentido divino, que es decir, el sentido divino. Y sabes, en esta porción de la palabra de Dios vamos a notar cómo el apóstol Pablo no le puso el sentido común, sino el sentido divino, y marcó su vida. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana, querido hermano, querida hermana, querido amigo, ¿tú conoces la voluntad de Dios para tu vida? Ahora bien, si la conoces, ¿estás dentro de la voluntad de Dios? ¿Te sumergiste ahí? El hecho de venir cada domingo acá no quiere decir que seamos o que estemos dentro de la voluntad de Dios. Si bien Hebreos 11, 25 o 24 dice, sin dejarnos de qué? De congregar.
Pero muchas veces salimos de la iglesia y volvemos a nuestra rutina y no estamos dentro de la voluntad de Dios. E ignoramos la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? María. María se le presentó un ángel y para ella fue absurdo e irracional que le dijera que allí iban a ser ¿qué? El Salvador de este mundo. ¿Quieres ver la reacción de María? Dice la palabra de Dios en Lucas 2 que se turbó, que se confundió. ¿No es verdad que cuando Dios hace estas invitaciones nos confunde? ¿Nos turbamos? Y tenemos dos opciones: obedecer o hacernos los locos. Entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios, va a ser distinto. Pensemos acerca de la voluntad de Dios. Quizás, como dijimos, es nuestro deseo conocerla, pero sí hay un gran peligro cuando nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Sí hay un gran peligro, las consecuencias. Quiero mostrarte algunos mitos que existen en cuanto a la voluntad de Dios. El primer mito, el mito de la miseria. ¿Has escuchado el mito de la miseria? Si hago la voluntad de Dios, va a ser muy doloroso. Algunos, ¿sabes por qué no tienen ese mito? Perdón. Porque le tienen miedo a Dios. Porque le tienen miedo a rendir ¿qué? Su voluntad. No, pero si usted sirve a Dios, ¿sabes? En el banco no va a haber ningún dinero. Si usted sirve a Dios, van a pasar por encima de usted. Quizás van a recibir humillaciones. Si usted sirve a Dios, va a vivir por fe. Y vivir por fe no es fácil. Entonces está el mito de la miseria. No, eso no es para mí. Aparte, se tiene el concepto de que el que está en la obra es porque no sirve para nada más. Nuestro pastor ha dicho eso, ¿no? Que muchas veces los que estamos en la obra es porque no servimos para nada más. Y es totalmente falso. Dios usó a Lucas. El mito de la miseria, entonces, es muy doloroso. Eso de servir a Dios, eso es mejor los domingos de 10 a 12, ya listo. Pero entre semana, no. Salir de mi comodidad, no. Pasar hambre, no. El mito del misionero. La voluntad es solamente para ese tipo de personas que acuden a ese llamado. No son todos, eso es para ellos nomás. A mí déjenme aquí tranquilito. Entonces está el mito de la miseria, el mito del misionero, el mito del milagro. No, es que yo necesito que para poder entender la voluntad de Dios tienen que bajar 3 ángeles. Ese día tiene que haber un resplandor de luz sobre mi casa. Tengo que haber soñado durante toda la semana. Y así entenderé que es la voluntad de Dios. O sea, necesitamos de algo dramático para poder entender la voluntad de Dios. Está el mito de la oportunidad. Y este me encanta. ¿Sabes cuál es el mito de la oportunidad? No, yo ya perdí esa oportunidad. Mauricio, es que yo ya tengo 40 años. Sí, cuando yo era joven, cuando tenía 20 años, algo escuché de eso, pero no, ya mira, tengo mi hogar, tengo un trabajo, tengo compromisos. No, esa oportunidad dejémosela a otros. Entonces, el mito de la oportunidad. Si usted pudiera encontrarse en este momento cara a cara, físicamente con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haríamos? Yo creo que lo primero que haríamos es que caemos de rodillas y le adoramos a Él, ¿verdad? Y le alabamos. Pero si Él en esa mañana o en esa tarde te dice: Mauricio, Juan, José, Griselda, Marta, ¿quieres preguntarme algo? Yo creo que cada uno de nosotros
al ver a Jesús físicamente y Él nos hiciera esa pregunta, nosotros le diríamos, ¡claro que sí! Pero yo no creo que tú le preguntarías, Señor Jesús, ¿será que sí saldrá lo del ascenso en la empresa? ¿El aumentito, Señor Jesús, será que sí va a salir? Señor Jesús, ¿será que las vacacioncitas sí salen? ¿El préstamo? Señor Jesús, tú sabes que yo quiero cambiar de coche, de carro. Yo no creo que si el Señor Jesús estuviera a tu lado y Él te diera la oportunidad de hacer una pregunta, tú le dijeras eso. Vamos a Hechos, capítulo 9. Y sabes, yo creo que si Dios te da la oportunidad de hacerte esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo, yo creo saber qué pregunta le harías. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Escucharon? Yo creo que la pregunta que tú le harías a Jesús personalmente es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Sabes, en la Biblia hay un episodio en la cual encontramos este hombre siguiendo a los cristianos, buscando agarrarlos para mandarlos quizás a una cárcel, para matarlos, para exterminarlos completamente. Y un día Dios interrumpe su plan para presentarle uno mejor, la voluntad de Dios. Y sabes, en la Biblia encontramos este episodio en el cual Saulo, camino a Damasco, cae y nuestro Señor Jesucristo le dice: tengo un plan para ti. Y sabes, Él no le dijo: Señor Jesús, pero es que yo antes estoy persiguiendo a los suyos. Al contrario, ya te tengo aquí agarrado. No. El apóstol, el Saulo en ese momento dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hechos capítulo 9. Vamos a leer desde el capítulo 1. Desde el versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Y yo voy a leer uno y ustedes me acompañan con el otro, y así sucesivamente, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le dio cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres creyentes que tenían los trajes presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él claramente los dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes? Aquí en el versículo 6 aparece la pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y me encanta esta pequeña porción de la palabra de Dios, porque aquí tú encuentras la guía de nuestro Señor Jesucristo para Saulo. Y cuando yo encuentro la guía en la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Una promesa. Y creo que en esta pequeña porción que hemos leído, la mejor promesa que el Señor Jesús le entregó a Pablo fue el versículo 6. Observa. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá la guía del Señor. La mejor promesa para Saulo en ese momento era que él le dijo: y se te dirá. Y se te dirá.
Qué hermosa promesa aparece aquí en Hechos capítulo 9, versículo 6. Y se te dirá, ¿qué debes qué? Hacer. Saulo debió colocarle el sentido común, ¿verdad? No, él colocó el sentido ¿qué? Divino. ¿Sabes? Permítame en esta mañana mostrar 3 principios en esta historia con Saulo en Hechos capítulo 9. El primer principio, la guía es una promesa. Observa, Saulo va camino a Damasco, cae, viene el Señor Jesús, interrumpe su plan, queda ciego, y el Señor Jesús le dice, levántate. Pero antes Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor. ¿Sabes? Tú dirás en esta mañana, bueno, Mauricio, pero esa es una historia para Saulo. Ese fue el plan de Saulo. Eso no es para mí, Mauricio. Porque tú acabaste de hablar que eso fue algo asombroso. Hubo luz, hubo un resplandor. Eso fue para Saulo, eso no es para este tiempo. Ese fue el plan para Pablo. Bueno, permítame darte estos versículos, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un plan para ti y para mí. Que Dios tiene un plan en forma también que individual para usted, para mí. Salmos 37:23, mira lo que dice. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y el que aprueba su camino. Qué bendita promesa, la guía de Dios. Y el que aprueba nuestro camino. ¿Qué dice el Salmos 32:8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes qué significa todo esto? Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. No se necesita mucha teología para entender que Dios te quiere usar. Que Dios tiene un plan, que Dios tiene un programa, que Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Permítame ilustrar de la siguiente forma. A veces los domingos, cuando terminamos los servicios, los niños de nosotros, y quizás muchos de nosotros somos padres, y ellos están allí en el prado, en el parque jugando. Y sabes, yo llego y empiezo a saludar a muchos y empezamos a tener un tiempo de charla. Y en medio de la conversación que yo estoy teniendo con alguno de ustedes, quizás ustedes no lo notan, pero yo estoy observando que mis hijos. Y quizás ellos están alrededor, o quizás están lejos, pero yo estoy con mis ojos puestos en ellos. Y son 3. Y quizás ustedes no lo notan. Y aquí en Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jesús tiene sus ojos sobre ti. Te haré entender. ¿Aún no lo entiendes? ¿Sabías que Jesús tiene sus ojos sobre ti? ¿Sabes? Pablo no le tenía miedo a Jesús. Pablo lo que hace es rendir su voluntad y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dice, y se te dirá lo que debes de hacer, la mejor promesa, la guía de nuestro gran Dios. ¿Sabes? ¿A cuántas promesas tú acudes a diario?
¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Jóvenes, ¿saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Amar a vuestros padres. Maridos, ¿saben cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tratar a las mujeres como, ¿qué dice la Biblia? Iglesia, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hebreos 11:24 o 11:25. ¿No dejemos de qué? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 o 16. ¿Orad? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Reconocer a nuestros pastores. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y renunciar el evangelio. O sea, sí hay responsabilidades para ti, sí hay responsabilidades para mí cuando leímos Efesios 2:10. Dios sí tiene un plan para ti y un plan para mí. Entonces, Dios te capacita desde el momento en que tú escuchaste por primera vez Juan 3:16. ¿Sabes qué? Dios te capacitó. Dios te equipó. Dice Efesios 1:12 que en Él, habiendo nosotros oído la palabra de Dios, fuimos ¿qué? Sellados. O sea, tú fuiste equipado con la tercera persona de ¿qué? De la Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, el primer principio, la guía es una promesa. Segundo, la guía es provisión. La guía es provisión. Hace unos días atrás estaba en un centro comercial y yo tengo 3 chiquititos, entonces me toca estar pendiente de ellos y nos bajamos del carro y mi esposa siempre me dice: Mauro, giras, mira la letra y mira el color. Y ese día yo salí y nos encontramos con mi esposa ahí en el centro comercial. Y bueno, hicimos las vueltas y viste que tú tienes que ir y pagar y te dan 15 minutos para salir, y si no sales en los 15 minutos se te acabó el tiempo, la gracia. Entonces empieza a hervir el corazón, empieza a hervir la sangre y tú dices: perdí los 15 minutos. Entonces nos encontramos y el tiempo es salir y ¿dónde hay que estar? Y empiezo a pensar y no le demostraba a mi esposa que ya había cometido un error grandísimo. Y ese centro comercial, los fines de semana están, pagamos y empiezo a buscar ese bendito carro. ¿Y usted cree que yo lo encontraba? Y ahora los centros comerciales tienen un sótano, 2 sótanos, 3 sótanos, da una vuelta, sale. No. Y yo miré mi bolsillo, si no tenía más, pues me tocaba pagar la multa después de los 15 minutos. Dije: no. Y sabes, cuando apareció un hombre que apareció en un carrito y medio le dije unas indicaciones, él fue la guía. Y ¿sabes qué? Para mí fue un descanso porque fue la provisión. ¿Para qué? Para poder encontrar el carro y salir de ese lugar. Y sabes, el segundo principio, la guía es la provisión divina. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde nuestros jóvenes están ¿qué? Sin guía. No solamente nuestros jóvenes, las mujeres están sin guía. No solamente las mujeres, los hombres también están sin guía. No solamente los hombres, los matrimonios están sin guía. Y en Hechos capítulo 9, versículo 8, observa lo que dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Observa. Así que llevándolo, ¿qué dice? La guía divina. Así que llevándolo de la mano. ¡Wow! Asombroso nuestro Señor. Fuera de que lo tira al suelo, no lo deja ahí solamente.
lo toma de la mano y lo guía. ¿No te parece asombroso? Él no veía la guía, la provisión divina. Aquel hombre orgulloso que detestaba al pueblo cristiano, que perseguía al pueblo cristiano, tenía que rendirse a él. Pero observa, él no se rindió porque Jesús le puso un batallón de ángeles. Observa que él no se rindió porque estuvieron sus 12 discípulos armados. Observa que él no se rindió porque lo colocaron quizás en una horca. Él se rindió porque habían unos días atrás, él había estado en una sinagoga, en un lugar donde había escuchado a uno de los mejores conferencistas. No olvidemos que Saulo en ese momento conocía el Antiguo Testamento. Él era un erudito en esto. Era un fariseo. O sea que él sabía a quién perseguía, pero él también sabía lo que ellos intelectualmente tenían acá. Porque él sí conocía el Antiguo Testamento. Y aquel hombre orgulloso, cuando cae al suelo, cuando toma en su mano para guiarlo, ¿sabes qué le enseña? Un hombre manso. Él había escuchado las predicaciones de Esteban, de ese gran hombre. Antes de llegar a este evento, él escuchó a Esteban. ¿Sabes qué me enseña? Dios prepara Él prepara nuestro corazón. Antes de que tú conozcas a nuestro Señor Jesucristo, Él lo ha preparado a uno. Él remueve la tierra en nuestro corazón para saber en dónde va a tirar la semilla, para que haga fruto. Y Saulo me enseña en esta situación. Pregúntame sin paréntesis. Si yo te digo aquí en esta mañana, ¿qué refleja Pablo en sus cartas, en sus epístolas? Quizás encontramos un hombre tosco, ¿verdad? Quizás encontramos un hombre con mucho carácter, ¿verdad? Con mucho temperamento, pues tan así que él perseguía a los cristianos. Pero en esta situación fue un hombre manso. Observa lo que dice el Salmo 25, 9. Enseñará a los mansos su carrera. ¿Sabes qué quiere decir un hombre manso? Un hombre que se deja enseñar. Un hombre que coloca su corazón para que se quiebre. Cuando yo llegué al Instituto Bíblico, yo le saqué muchas canas a muchos líderes allá. Porque no me había encontrado la partecita de que uno llega allá, estudia, pero que también le toca trabajar. Entonces esa partecita, si yo no veo sueldo, pues no va a trabajar. Y era un día trabajo, un día deportes, un día trabajo, un día deportes. Y yo que venía de manicure, en oficina y todo esto, y me mandan a recoger con un palo hojas. ¿Usted puede creerlo? Hojas. Y dije, pues esta gente no tiene nada más que hacer. Y empezó la rebeldía, mi orgullo, y cogí ese palo que allá le dicen un pincho y se lo boté. Y me fui a hablar con el encargado del trabajo y le dije, conmigo no cuente para eso. No tiene oficinas, algo. Mira la porcelana cómo se ve costado. Y me dijo, sí, ven, vamos a la oficina. Y yo me fui y me llevaron ya al encargado de los encargados. Y me dijo, ¿así que no te gusta ese trabajo? Yo dije, no. Es que yo, bien orgulloso. Ahí sí me faltaba la corbata. Yo le dije, lo que pasa es que yo trabajaba en Colombia en esta compañía y yo era esto, y era esto, y era esto, y era esto. Entonces, pues yo creo que me merezco un trabajo como más o menos
que se acomode a un estilo de vida de estos. Y él me dijo, se lo tengo. Acompaña. Entonces empecé a transitar ahí por los pasillos y cuando vi, me sacaron de todos los pasillos de la oficina y dije, ¿para dónde me llevan? Y me dijo, entramos a una casita chiquitita y me presentaron a un señor que nosotros le decíamos el tío Rolly. Y él era encargado de la tienda, pero también encargado de la panadería en ese momento. Y me dice, a partir de hoy, a amasar pan. Y yo miré a este tipo, está loco. Y se dio la espalda, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé con este viejito ahí y él me dijo, a ver, bebé, empieza. Ahora no te voy a decir lo que ve en mi corazón, pero empecé. Pero fue lindo porque Dios hizo ese momento, porque esa es la parte fea, pero cuando tú sacas las cosas del horno, pues él no podía comer. Entonces, digamos que ese fue el atractivo. El misionero encargado llegó al mes, quizás para saber si yo aún estaba ahí, porque yo creo que él notó el orgullo que había en mi corazón. Yo creo que él habrá notado la prepotencia que yo tenía. Y justo cuando él entró yo estaba, ya era experto. Y él se me acercó y me dijo, Mauricio, si tú quieres ser un hombre de Dios, tienes que hacer y colocarte como la masa en las manos de un panadero. ¿Me estás entendiendo, Mauricio? O sea que tienes que colocarte en las manos del mejor alfarero y que él empiece a hacer la obra en tu vida. ¿Sabes? El Salmo 25:9 dice, enseñará a los mansos. Yo veía que nuestro Señor me estaba enseñando cómo iba a ser mi carrera, pero que tenía que colocarme en sus manos, que tenía que tener la actitud de ser enseñable y quebrantar mi corazón para que Él formara. El principio, la guía de la provisión. Manso. Yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Tú quieres un tiempo de intimidad con Dios? ¿Escuchaste? ¿Tú tienes un tiempo de intimidad con Dios? Tú vas a Jesús y le dices como Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor, en esta mañana cuando leo la palabra de Dios? O tú llegas y dices, a ver, la teología, ¿qué es lo que tengo que aprender esta mañana para que todo el mundo se dé cuenta de la teología que yo sé? O tú llegas con un corazón manso para decirle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? En casa, yo tengo un lugar donde por la mañana me tomo un café y no quiero estar con nadie ahí, sino solo con la palabra de Dios. ¿Sabes? En ese lugar yo he peleado mucho con Jesús. Hemos tenido muchas batallas, él y yo ahí. Pero también en ese lugar le he dicho muchas veces a Jesús, no puedo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Tú y yo estamos en medio de una sociedad, como lo dije, que no tiene guía. Estamos llenos de ruido. Estamos llenos de furor. Estamos llenos de estrés. Tan ocupados que no queda tiempo ¿para qué? Para tener un tiempo de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Lo hago por la noche. La horita de almuerzo ahí abro la Biblia. Pero el Salmo 5 nos enseña el orden en que debemos tener un día. ¿Tienes un tiempo de intimidad? Quizás muchas veces tú y yo hemos tropezado varias veces. Quizás tú y yo hemos caminado por campos minados muchas veces.
Pero no hemos llegado a Jesús a decirle como Pablo, ¿qué quiere que yo haga? Porque la voluntad de Dios es absoluta. Dios te ha pedido como matrimonio que le sirvas. Dios te ha pedido que le entregues su vida. Romanos 12:1, Romanos 12:1 y 2. Quizás hay muchas ocupaciones, quizás hay mucho ruido, pero no estoy teniendo un tiempo de intimidad con Dios. Permítame ilustrar esto. Tengo un hijo que está jugando al fútbol y en esta mañana me tocó dejarlo a las 7 de la mañana en la escuela de Alejandro Gato. O sea que yo fui a las 5:30, salí de mi casa, los dejé allá y me vine. Pero Mati me ha dado tantas lecciones y le adoro a Dios porque es tan maravilloso ser papá, que Él usa a los hijos para enseñarle a uno. Hace 20 días atrás ellos están en un campeonato. Entonces, como yo gritaba mucho a mi hijo, ¡corre! ¡Muévete! ¡Pégale! Estaba dejando un mal testimonio. El entrenador un día se me acercó y me dijo, papito, el que da las órdenes aquí soy yo, así que... Y algunos papás me dicen, para empezar el partido, Mauricio, 3 pasitos de la línea y se ríen. Pero hace 20 días atrás, pues mi esposa empezó a pulir eso porque ella se dio cuenta de eso y me dice, Mauricio, usted se lo hace pasar vergüenza a uno. ¿Qué tal si te vienen de la iglesia que te están llamando la atención aquí? Entonces lo que yo hago con Mati es que entre semana le doy algunas orientaciones, lo guío, entreno un ratito con él y le he dicho que en el tiempo de descanso, los partidos de ellos son de 4 tiempos. Entonces cuando terminan los 4 tiempos, ellos van y se refrescan, toman algo de agua y vuelven a la cancha. Entonces yo le dije, Mati, en esos momentos tú me miras a mí. Y sabes, Mati ese día, hace 20 días, me dio una lección tan grande porque iban 1-1 y ya se iba a acabar el partido. Y en esa cancha de fútbol es emocionante. Tú ves a los papás del otro equipo gritando. Ves a los papás de este equipo gritando. Le pegan a los tambores. Uno está a 1000 por hora. Y tener tranquilidad en ese momento no es fácil. Pero yo estaba ahí. Mi esposa me dice, bien, Mauricio. Y terminó el tiempo y Mati se vino a tomar el vasito de agua y se me acercó. ¿Y sabes qué hizo? Papi, y yo le dije, haz esto, corre, porque mi esposa me dijo, háblame y dile, es que no ves que hay mucho ruido, es que no ves que todo el mundo está gritando. Y le hablé en el oído a Mati. Y sabes, es maravilloso porque Jesús te susurra y te habla a ti en él. Escucha esto. Jesús no te grita. Jesús te habla en el oído. Terminó el tiempo del partido, vamos en el carro y le dije, Mati, muy bien. Papito, lo que tú hiciste hoy fue lo mejor, hablar en el oído. Cuando tú te acercas a tener un tiempo de intimidad con Jesús, Él lo permite. Él te susurra. Él te habla y te dice, tú eres especial. La guía de Dios es una promesa, la guía de Dios es la provisión divina
Pero también la guía de Dios, para terminar, es práctica. La voluntad de Dios no tiene misterio. Es práctica. Observa. Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy. O sea, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Conozca la Biblia. ¿Sabes qué hizo Pablo? ¿Quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy. La guía de Dios es práctica. ¿Sabes dónde está la guía? En la palabra de Dios. Esta semana fue una chica al apartamento a hablar con mi esposa y fue emocionada, y lastimosamente yo fui un baldado de agua fría. Y Mauro, estoy tan contento porque me saca el celular. Mira el carro que compré. ¡Wow! Pero me quedan unas cuotas bajitas de 800. Y, perdona, más o menos aproximadamente ¿cuánto ganas? 1.100.000. Y es una chica que conoce, o que ha tenido muchos años, ha estado muchos años en la iglesia, pero ignora lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tiene guía. La guía es práctica, la guía está aquí, la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a endeudar, le dije yo, en un carro que te toca pagar 800.000 pesos? Y muchos de nosotros hacemos eso. Estamos hasta aquí. Como dice el pastor, si nos cobraran el aire, iríamos todos presos. Afortunadamente no nos lo cobran, pero nos pegamos unas endeudadas cuando la Biblia nos ha enseñado, por medio de principios bíblicos, que debemos ser prudentes. Entonces, la palabra de Dios, la guía es muy práctica. Es someterme, rendir mi voluntad y obedecerla. Maridos, amad a vuestras mujeres como vaso frágil. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta quién es la que manda en mi casa. Yo siempre digo a mi esposa que yo soy la cabeza y ella es el cuello, entonces el cuello mueve la cabeza. Pero es fascinante tratar a la mujer como un vaso frágil. Pero no porque yo soy talentoso y porque soy sentimental y porque soy cariñoso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me lo dice. Porque me dice, la Biblia no es tan complicada, es práctica. Amar y punto. Nuestros hijos hace unos días atrás nos decían: papi, pero otra vez para la iglesia los domingos, todos los domingos para la iglesia por la mañana. Miré yo a mi esposa a ver qué me decía, ella también miró. Y bueno, en la semana le empezamos a enseñar que Hebreos 11:25 dice: no dejemos de. O sea que no es imposición, es instruir. La palabra de Dios es sencilla, es práctica, pero nosotros a veces la complicamos tanto que nos complicamos nosotros. Entonces Dios usa la palabra de Dios, pero Dios usa ¿qué? Hombres. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, y el Señor le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Observa, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. ¿Sabes? Dios usó a Ananías para confirmar la voluntad de Dios y sacó. O sea, Dios usa su palabra y Dios usa ¿qué? Personas. Yo le dije a esta chica: pero ¿por qué no me buscaste antes de ir a hacer ese negocio? Ah, no, yo creí que estaba todo bien. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña: ¿en la multitud de qué? En la multitud de consejeros hay ¿qué? Acude a personas. Busca el apoyo en personas. Tercero, usa la palabra, usa personas y usa el Espíritu. Observa, para terminar. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Vimos 3 principios: la promesa divina, la guía es una promesa divina, la guía es mi provisión, la guía es clara. Yo quiero esta mañana que aclares tus motivaciones, que quizás endereces o alinees un poquito tu corazón. Y permítame resumirle todo esto que hemos hablado, todos estos principios, en una pequeña frase: solo Jesús. Solo Jesús. ¿Necesitas una guía? Solo. Conclusión: ¿tiene algún provecho desobedecer a Dios? ¿Me escuchaste? ¿Tiene algún provecho desobedecer a Dios? Dios, en esta mañana yo te doy gracias, porque a través de esta pequeña porción tú nos enseñas que en una decisión que Saulo tomó, él marcó su futuro. Gracias, Dios, porque fue el hombre que tú utilizaste, como tú nos lo enseñaste, era tu instrumento. Gracias, Dios, porque a través de este hombre que escribió varias epístolas, por su vida transitó el mensaje de salvación a los gentiles. Y yo te doy muchas gracias, Dios, por su ejemplo. Yo te doy gracias porque la guía es una promesa divina para nosotros. Yo te doy gracias porque la guía es nuestra provisión en medio de este mundo donde está perdido. Gracias, Dios, porque sí es provechoso decirte qué quieres que yo haga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.